que no da tregua a la Argentina y nos obliga al análisis permanente. Por ejemplo, la aparición súbita del presidente este fin de semana, sacudió el tablero, dio a la clase política que está en campaña, los analistas, todo motivo para analizar, para dar vuelta aquí y allá. Pero uno entiende por qué Milei hace esa aparición. Primero, lo decíamos esta mañana, tuvo un alto nivel de rating, de encendido, sí, lo cual explica, una atención del público. No sé si será porque estamos en momento de elecciones. Pero además, explica por qué el presidente hizo esa movida, ya que se está metiendo de lleno en la campaña electoral. Y por último, uno de nuestros analistas amigos y para mí uno de nuestros preferidos, que es Carlos Fara, sí, también da en una columna que creo que publicó en el Cronista, una columna que me encanta el título, se llama El Capitán Beto. Porque homenajea a Spinetta, pero esto es Beto con B corta, ¿entendés? Ah, claro. Dice, claro, ¿a dónde irá con su nave de fibra hecha en Aedo? Y dice tres cosas, que lo ha dicho Carlos Faro otras veces. Es el presidente, te diría, más débil de la historia, porque no tiene tropa en el Congreso. Entonces no le queda otra, y este es el dato que da Carlos Fara. Al presidente no le queda otra que vetar lo que no le gusta hasta el final de sus días. Porque por más que le vaya bien a la elección legislativa, va a seguir estando en minoría en el Congreso. No le va a quedar otra, hasta el año 27 no le va a quedar otra que jugar por ese andarivel. El tema después cómo negocian el Congreso. Entonces, claro, Carlos decía que había tres opciones, etcétera. Ahora nos lo va a contar. Pero ese es el punto del Capitán Beto, ¿eh? No le queda otra salida, ¿o no, Carlos? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Andrés, ¿cómo estás? Porque aparte él no es, propenso a negociar todo el tiempo. Entonces el tipo sale a la cancha y larga su llamada, ¿no? No, totalmente. Además tiene tiene un compromiso ya, un poco con los mercados, un poco con el Fondo Monetario, respecto de su dureza en cuanto al plan económico, ¿no? Con lo cual no le queda otra que rechazar para que no se amenace en sus cálculos el superávit fiscal y, por supuesto, todo lo que eso puede implicar de las expectativas que los mercados tienen sobre él y de el impacto que eso puede tener sobre el tema inflación, que obviamente va a ser su principal argumento electoral en octubre, ¿no? Claro, porque vos cuando analizás al Capitán Beto, cuando das tres opciones para que él se pueda mover, vos decís que la primera es el presidencialismo de coalición. No está en el ADN de Milei la conciliación, porque aparte de que el credo, el déficit fiscal, el credo es ir contra la casta. ¿Cómo haces coalición todo el tiempo con la casta? Sí, totalmente, y además tenés que coparticipar las decisiones, ¿no? Ya resignás un poco tu capacidad de autonomía total, y el presidente obviamente ha apuntado, además del tema de los vetos, ha apuntado también fuertemente al decreto de necesidad de urgencia, ¿no? Como una salida para hacerle un bypass al Congreso. Ahora, yo te pregunto más, además de ser analista político, vos has participado en muchas campañas en Latinoamérica. ¿Cómo impacta en el electorado hoy de Buenos Aires, después en el Nacional, una presentación como la del viernes en el votante? Cuando el tipo dice, bueno, yo voy a seguir en la mía aunque me diga que soy cruel, porque esta es la salida. ¿Cómo impacta electoralmente eso? Mira, primero decir que lo que el oficialismo hace es apuntar a lo que ellos llaman minorías nítidas, ¿no? De no moderar sus posturas, porque lo que creen, es que están satisfaciendo un determinado tipo de público y que no tiene sentido, modificar la camiseta en el medio del mandato. Eso por un lado. Está claro que el tema, que lo que se ha instalado en los últimos 3 o 4 meses es cierta falta de sensibilidad o de empatía por parte del gobierno con temas sensibles, ¿no? Jubilaciones, discapacidad, el garrafa, etcétera. Sí.
Exacto, eso impacta inclusive en su propio público, ¿no? Que dice está todo muy bien, pero y le hace algunas advertencias. Todo eso te diría que va a impactar o no en la medida en la cual haya mucho miedo respecto de un triunfo kirchnerista, con lo cual hay gente que lo termine votando no tanto por gusto, sino por espanto al kirchnerismo. Pero, por otro lado, está, digamos, la aparición de las terceras opciones, ¿no? Claro. Que eso, digamos, es público, que quiere mandarle un mensaje de advertencia al presidente, pero por supuesto, digamos, jamás votaría el kirchnerismo, pero es gente que seguramente votó, sobre todo en la primera vuelta de 2023, a Juntos por el Cambio. Carlos, buen día. Te consulto qué opinión te merece todo el contexto también, más allá del mensaje que de fuerte tono fiscal del presidente el viernes. ¿Lo ves como una estrategia propia que tiene que ver con su proyecto, su plan económico, o está un Santiago Caputo ahí de fondo calculando el protagonismo de Milei en términos más estratégicos? No, las dos cosas, ¿no? Primero, yo creo que la cadena nacional o alguna declaración de ese tipo era lo esperable después de la semana que había sucedido, teniendo en cuenta, digamos, que el Congreso de alguna manera le va rodeando la manzana al presidente. No podía, digamos, dejar que llegáramos a hoy, lunes, sin que los mercados tomaran nota de la firmeza del presidente. El viernes tuvimos el jueves, en realidad, una caída de acciones argentinas en la Bolsa de Nueva York por el ruido político. Digamos, la sesión del Congreso fue el miércoles y entonces obviamente impactó sobre jueves y viernes. Entonces, frente a eso apareció la cadena nacional. El discurso, digamos, es el de siempre y, como decía Andrés al principio, tiene que ver con qué opciones estratégicas el presidente optó. Ahora, eso, digamos, tiene riesgos, ¿no? Digamos, no hay una ganancia del 100%, y ahí veremos, digamos, como yo te diría, yo creo que el gobierno de todas maneras sigue con viento a favor para octubre, pero vamos a ver, digamos, el día después cómo, qué parámetros de evaluación utiliza la sociedad respecto al plan económico, ¿no? Claro. Viste, para nosotros el peronismo se ha vuelto un enigma en todos lados. Mendoza es raro porque llegó tercero, en las otras provincias le ha ido mal, en las votaciones anteriores a Buenos Aires. Por eso es clave lo que va a ocurrir ahora en septiembre. Yo leo un posteo que vos, al cual lo reposteaste porque hablaba de vos, de Carlos Otrino, que dice: el pro-kirchnerismo siempre se pelea, ya no importa por qué razón. Si efectivamente termina imponiéndose la candidatura de Máximo para encabezar la lista nacional, los violetas pueden ir poniendo champán en el freezer. Porque el peronismo, sobre todo el fuerte que está en Buenos Aires, no puede salir de ese círculo vicioso de Máximo, y etcétera. Y porque, mira, el desgaste estructural del liderazgo de Cristina internamente, más allá del conjunto de la sociedad, que es lo que produjo la rebelión, la disidencia de Kicillof y los intendentes, en tanto y en cuanto, digamos, Cristina sigue siendo la figura más importante para su propio electorado, no tiene otra opción, un poco, digamos, de alguna otra manera, ¿no? Por supuesto, salvando las distancias, un poco lo que charlábamos sobre el propio presidente, ¿no? Claro. Digamos, no le queda otra que imponer algo, porque si no, no es liderazgo, ¿no? Si no, digamos, es como Cristina resignarse a que Kicillof se conformó, digamos, en una opción autónoma de Cristina, claro. Y eso no lo puede permitir, y obviamente al tener que insistir en su autoridad política va profundizando el desgaste externo y interno. Entonces, claro. Desde ese lado es como no haber hecho algunos cambios a tiempo, políticamente hablando, la están llevando, digamos, a un callejón sin salida. Ahora, pensando en
no en lo inmediato, sino en el país que viene, ¿qué otro peronismo posible hay? Porque hoy lo único que veo y que se ha efectivizado es el peronismo cordobés, que aparte tiene una línea interna a nivel nacional, es la vía del medio que decías vos, digamos Schiaretti y Yarlora, etcétera. Pero ¿qué otro? Pero no veo, fuera del peronismo cordobés, ¿qué otro peronismo es fuerte como para presentarse como opción de cambio en un partido que necesita modernizarse, ¿no? Sí, totalmente. Mira, sinceramente yo creo que no hay opción, porque me parece que también el peronismo cordobés expresa una realidad muy particular, que no, digamos, que tampoco es exportable, claro, y que tampoco, digamos, tiene elementos, tiene herramientas políticas como para poder encabezar una renovación peronista. Me parece que lo que hay son algunos bolsones peronistas que ahora se están expresando por ahí en una tercera vía, en provincia de Buenos Aires, pero eso dista de tener fuerza, ¿no? Y tampoco me imagino, digamos, un peronismo más de centro como el cordobés confluyendo con Kicillof, claro, tampoco tiene nada que ver. Entonces, mi sensación es que los peronismos, las islotes peronistas que no son kirchneristas van a terminar abrevando en otro tipo de coalición, claro, en donde, digamos, eso ya sería un poco como una definitiva reestructuración del sistema de partidos en Argentina. Claro. Carlos, y a propósito de esa tercera vía, parece que ese polo de poder que había surgido de 24 gobernadores abroquelados, en realidad la propia dinámica electoral lo termina rompiendo. Digo, la aparición de esta tercera vía con la sociedad con 3 o 4 gobernadores sin soltar un solo peso. ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, por empezar, ya el hecho de que se haya llevado al Congreso 2 iniciativas que pasaron por el Senado y que lo más probable es que tengan aprobación en diputados, te diría que por lo menos es un hecho político, que a la corta o a la larga, si el gobierno no toma, digamos, no tiene como cierta astucia como para dividir aguas ahí, algún costo va a pagar. Esto que se llama el Provincias Unidas, que es la coalición de los 5 o 6 gobernadores, bueno, presentaron listas en 15 distritos, ¿no? Por supuesto, muchos de ellos sin posibilidad de competencia, pero bueno, es un actor más que va a haber que contar dentro de la fragmentación de octubre. No está probablemente no estén ni para ganar en sus propias provincias. En el caso de Córdoba algo puede ser, todavía, digamos, en el caso de Santa Fe probablemente no, que la Libertad Avanza salga primero, pero de todas maneras es un actor más que tenés que contar, que ya no es, ya no va a ser tan fácil la cuenta de decir tenemos nada más que 2 polos, ¿no? Porque también el peronismo en muchos lugares, bueno, como en el caso de Mendoza, digamos, es un actor que de a ratos parece en extinción, ¿no? Claro. Carlos, te cierro con esto, porque más allá del resultado ahora en septiembre, que algunos van a decir gané yo, cada uno va a leer los números para decir que ganó. Hay un dato que es importante que se viene registrando en el país, pero hay que ver qué pasa en Buenos Aires. ¿Cómo están viendo ustedes el tema de la abstención? ¿Qué interés hay del público por lo que viene de ir a votar? Porque da la impresión de que es un fenómeno que se va acentuando, no mejorando. Sí. A ver, es probable que quizá, digamos, octubre, que es una elección nacional, viste que todos los medios están sobre la elección, en todos los rincones del país, es probable que eso, digamos, genere alguna movilización mayor, ¿no? Comparado con las provinciales, inclusive ahora la del 7 de septiembre de Buenos Aires. Está claro que vamos a tener menor participación, que si vos tenés altos niveles de tensión, de tirantez, de sensación de grieta, un electorado más independiente, menos politizado, se tiende a quedar en casa, y eso vuelvo a lo que mencionaba más al principio de la charla, que es el gobierno apostando a una minoría nítida, ¿no? Y me parece que de esa manera todos no les queda otra que eso, ¿no? El kirchnerismo también, etcétera, etcétera. Con lo cual, este tema de para dónde va el independiente, por ahí es una cosa que en esta circunstancia histórica, digamos, quede más de lado, porque
porque sean más importantes, digamos, los pisos electorales, ¿no? Y esto de las alevosas digo por la cantidad de candidaturas testimoniales que hay en Buenos Aires, ¿el común de la gente lo registra o le importa un comino? Mira, me parece que al público de Fuerza Patria no le importa ese tema. No creo que sea relevante. Es un público que sobre todo está ultra fastidiado con Milei y que no ve otra alternativa política importante que no sea, digamos, el propio kirchnerismo, ¿no? Carlos, un abrazo, viejo. Gracias como siempre. Un placer como siempre. Hasta luego. Hasta luego. Carlos Fara, analista político, consultor.